Una pena por llegarles tarde, pero el tráfico está un poquito complicado. Pero bueno, ya regálenme un minutico y compartimos pantalla para empezar con la sesión. ¿Listo? Porfa, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Ok, muchas Sí, gracias. profe, sí. Ok, te agradezco. Entonces, básicamente vamos a hablar en esta sesión haciendo un poco de análisis de lo que son esos impuestos territoriales. Estos impuestos territoriales viene una reforma tributaria en camino para los impuestos territoriales, ¿ok? Esto va a cambiar y va a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque digamos que no es sano, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, no es sano que los departamentos y los municipios dependan tanto de los impuestos nacionales. Es decir, dependan tanto de las transferencias que tiene que hacer la DIAN a, a esos municipios o a esos departamentos. En ese orden de ideas, entonces, digamos que se está preparando una reforma tributaria con el objetivo de aumentar el recaudo de ese tipo de impuestos. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo están compuestos esos impuestos y la magnitud que se recauda a nivel nacional. Entonces, básicamente esta sesión, digamos que, bueno, toda esta presentación, porque esto nos va a llevar varias sesiones, se denomina ¿qué pasa con los recursos de mi departamento y de mi municipio? Porque digamos que para que un gobierno popular funcione, se necesita precisamente que la ciudadanía vote, pero que vote de manera informada, no simplemente porque se deja llevar o porque, ay, si ese es el candidato de moda o yo quiero que me dejo convencer simplemente por puro populismo. Eso no es sano. Y básicamente hay que hacerlo de manera informada, eligiendo a esos servidores públicos, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente, llámese el que sea, esos son servidores públicos. ¿Y qué van a hacer los servidores públicos? Van a administrar el dinero que aportamos para financiar al Estado. Pero depende de nosotros la clase de mandatarios que vamos a elegir para que, digamos que una de las características que más se debe propender es mirar qué tan honesto ha sido su trayectoria política para poder asimismo determinar si va a ser un buen administrador o no, ¿sí? A veces nos tenemos que poner a investigar acerca de esos candidatos con el propósito de tener o de tomar una decisión mucho más informada. Entonces, imagínense que si nosotros como electorado no conocemos cuáles son los ingresos y los gastos del gobierno, es decir, no conocemos el presupuesto cómo está conformado ese presupuesto, que fue lo que vimos la sesión pasada. Eh, y bueno, paréntesis, aquí cuando hablo de presupuesto estoy hablando de ingresos y de gastos que tiene el gobierno. Entonces, si no conocemos nosotros cuáles son esos ingresos y cuáles son esos gastos del gobierno, o mejor dicho, de dónde vienen los recursos, para qué alcanzan esos recursos, para qué no alcanzan esos recursos y cómo se usan, pues básicamente esos cargos de elección popular van a ser ocupados por quienes tienen capacidad de decirnos mentiras de una manera muy convincente, ¿sí? De esas personas que hacen promesas atractivas, pero que son imposibles de cumplir, y a los gobernantes les quedará muy fácil apropiarse de los recursos comunes para su beneficio personal. Entonces, mire que nosotros somos casi que cómplices en este marco de corrupción porque es que nosotros los elegimos, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución, y usted que se está convirtiendo en un referente en su familia, porque usted está estudiando, porque usted se está esforzando, porque usted está poniendo muchísimo de su parte, su familia, su entorno familiar lo está mirando y está esperando escuchar qué decisiones son las que usted está tomando. ¿Por qué? Porque muy posiblemente esa familia lo va a seguir o va a querer
acompañarlo en esas ideas porque dice, ella está estudiando, ella tiene una, digamos que una capacidad, digamos que está más informada que el resto de ellos. Entonces, posiblemente su responsabilidad frente a eso, hablarles, comentarles, decirles, mire, pilas porque aquí puede haber una mentira, aquí puede pasar esto, aquí puede pasar aquello. Entonces uno tiene que estar muy bien informado porque ellos necesitan que uno los guíe, que uno les diga, mire, el candidato más idóneo es esta persona por esto, esto y esto. No porque es que, ay, él es de derecha y él es de izquierda y no, independientemente de eso, uno tiene que mirar cuál es el programa y con base en eso poder analizar si lo puede cumplir o no, porque es que de nada nos sirve que nos digan que es que a todos los ancianos les van a dar, perdón, a todos los adultos mayores les van a dar una mesada de 500.000 pesos y cuando llegan se dan cuenta que la plata no alcanza y toca bajarla a 230.000. Entonces como que uno dice, bueno, ¿y fue que no hizo esas cuentas en campaña o qué fue lo que pasó? Puede cometerse errores, eso es totalmente válido, ¿sí? Pero por ahí se empieza. Entonces hay que tener mucha precaución y por eso eh, órganos de pensamiento como ANIF, Fedesarrollo, digamos miran un poco más allá y se documentan para expresar unos estudios mucho más dateados, digo dateados en el mejor sentido en el que lo que quiero transmitir es que con base en datos explican qué tan buena o qué tan mala puede ser esa decisión que se quiere tomar. ¿Okay? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Y aquí nosotros necesitamos no solamente entender de dónde vienen los ingresos y cómo se van a gastar esa plática, sino también necesitamos comprender las finanzas de los municipios y de los departamentos. ¿Con qué objetivo? Pues para poder evaluar precisamente esas promesas de campaña de esos alcaldes y de esos gobernadores o de esos concejales y de esos diputados, ¿sí? Y más ahora que vienen ese tipo de elecciones. Y precisamente, digamos que los colombianos debemos distinguir entre las promesas falsas de la demagogia y esos discursos políticos serios que están basados en la realidad económica. Ahora bien, digamos que los principales departamentos y las grandes ciudades cuentan con cientos de funcionarios que, digamos que están altamente capacitados en esos detalles técnicos de la administración territorial. La mayor parte de los más de, ¿cuántos municipios hay? Más de 1.100 municipios que hay en todo el país, y más de esos 30 y pico de departamentos que también existen, tienen, digamos que un personal bastante limitado. Entonces, no nos podemos dar el lujo de contratar muy pocas personas y que esas pocas personas sean puestos políticos, sean puestos en donde se están pagando favores, porque nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias de eso. En esos lugares, en esos municipios, en esos departamentos en donde digamos que hay escasez de funcionarios, puede ser difícil identificar y poder aprovechar las oportunidades de contribuir al progreso de la entidad territorial. Incluso puede que la administración sea transparente, pero puede que hayan ahí inconvenientes y por ahí se empieza a generar temas de corrupción. Entonces, básicamente, vamos a hablar de, digamos que en esta presentación, vamos a evaluar varios componentes y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que son los ingresos municipales. Lo primero que se explica es de dónde viene el dinero del que disponen esos municipios y qué tanta libertad tienen las administraciones municipales para modificar su uso, porque muy posiblemente muchos de los ingresos que reciben los municipios tienen una destinación específica y ahorita lo vamos a ver. Y digamos que saber o que ese cuerpo de administración de ese municipio, de ese departamento, sepa si esos recursos les puede cambiar el uso, pues eso resulta ser indispensable para poder evitar que en las campañas a alcaldías y consejos se hagan precisamente esas promesas para las cuales no hay recursos y para que esas plataformas políticas pues no sean una simple lista de deseos, sino que realmente sean unos verdaderos planes de gobierno. Luego, pues se explica dentro de estos mismos ingresos municipales, vamos a hablar cómo se clasifican los gastos del municipio. Por ejemplo, es frecuente en el discurso político hablar del funcionamiento y la inversión,
dos de los principales tipos de gasto, sin entender de qué se tratan y sobre todo sin entender las limitaciones de esas categorías. Allí pues vamos a explicar qué son y por qué es tan importante concentrarse más en unos componentes que en esos grandes rubros de ese tipo de ingresos municipales. La otra sección de la cual vamos a hablar es de la relación entre la nación y el municipio. Aquí pues vamos a describir más a fondo esa relación entre la nación y el municipio, el dinero que el gobierno nacional le transfiere a los municipios. Digamos que ese dinero se obtiene de distintas maneras, pero ese dinero que es transferido por la nación a los municipios debe gastarse en sectores específicos. Y allí lo vamos a explicar. Luego vamos a hablar acerca de lo que es la transparencia en la administración municipal. Aquí pues vamos a explicar cómo funciona la administración honesta en un municipio. Eh, digamos que también vamos a hablar acerca de los riesgos que hay que evitar al manejar los dineros públicos, las maneras en las cuales puede participar la ciudadanía y el papel que juegan los organismos de control. ¿Para qué? Pues precisamente para vigilar el uso adecuado de esos recursos públicos. Y por último, hablaremos específicamente acerca de las finanzas públicas departamentales. Eh, digamos que aquí vamos a tratar todo lo que es esa descripción o vamos a describir las diferencias entre el funcionamiento de las finanzas públicas departamentales y las municipales. Entonces, digamos que de esa forma lo vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, lo primero es, vamos a hablar acerca de los ingresos municipales. Digamos que existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta ese municipio. Y este factor es muy importante para los administradores locales, llámese alcalde, secretario de Hacienda del municipio o del departamento, esos administradores locales. Este factor es bien importante para ellos, dado que eso es lo que les permite a ellos saber con qué recursos disponen para poder ¿qué? Echar a andar los programas de gobierno con el cual ellos se hicieron elegir, ¿ok? Y con cuánto de esos recursos no pueden disponer libremente. Por eso es tan importante eso, ¿sí? A continuación, digamos que vamos a detallar esos tipos de ingresos y la disponibilidad de los mismos. Vamos a ver también cuáles son los tipos de gastos y el proceso para poder elaborar ese presupuesto municipal. Entonces, digamos que a nivel de, cuando uno habla de impuestos departamentales, pues hay muchísimos impuestos, ¿sí? Eh, y digamos que en el aspecto o puntualmente en esos impuestos departamentales se destacan tres impuestos que son los que dominan el recaudo en un departamento. Esos impuestos son el impuesto de registro, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos automotores. Esto es desde el punto de vista de lo departamental, ¿ok? No, digamos que cuando uno habla a nivel de municipio, encuentra toda una gama mucho más amplia de impuestos que cobran los municipios. Pero entonces, digamos que los departamentales los podemos agrupar en estos tres grandes rubros. Impuesto de registro, consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, que esto es básicamente, uno podría decir, impuesto a los vicios, y el impuesto sobre vehículos automotores. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hablar es precisamente acerca de ese impuesto de registro. Les recomiendo muchísimo consultar esta ley 223 de 1995 y el decreto 650 de 1996. Y para el caso específico de Bogotá, ver la ordenanza departamental 216 de 2014. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí se especifica cuáles son las reglas que rigen para este impuesto de registro. Ahora, digamos que se encuentran, ¿cómo se diría? Sujetas a este tipo de impuesto, al impuesto de registro, todo lo que tiene que ver con las inscripciones de documentos que contengan actos, providencias, contratos o negocios jurídicos en los que los particulares sean parte de ese contrato o que sean beneficiarios de ese contrato y que por ley deban registrarse ante las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos.
Entonces, todo ese tipo de documentos que para que tenga el carácter de legalidad, yo debo ir a registrarlo ante la Cámara de Comercio o la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ahí estamos hablando puntualmente de un impuesto de registro. ¿Cuáles son las tarifas que rigen para ese tipo de impuesto de registro? Digamos que para todo lo que son actos, contratos o negocios jurídicos que tienen una cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, la tarifa oscila entre el 0,5 y el 1% del valor de ese contrato, de ese acto que usted quiere registrar. Entonces, si va a registrar un documento que su cuantía es de 10 millones, pues le va a calcular a esos 10 millones el 1% y eso va a ser el valor del impuesto de registro que se va a pagar. ¿Ok? Eso cuando se hace en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Ok? La tarifa es de entre, o sea, esa tarifa oscila entre el 0,5 y el 1%. Pero si usted tiene que hacer un registro de algún tipo de documento en la Cámara de Comercio, la tarifa es un poco más económica. Oscila entre un 0,3 y un 0,7% esa tarifa de impuesto de registro. ¿Ok? Eh, Otra de las tarifas es que los aportes a sociedades a título de capital, ese tipo de aportes están sujetos a una tarifa que oscila entre el 0,7. Los aportes a título de prima en colocación de acciones tienen una tarifa del 0,3%. Y para todo lo que tiene que ver con los actos, contratos o negocios jurídicos que por X o Y razón no tienen una cuantía, porque puede llegar a pasar un acto jurídico que no tiene cuantía, pero que está sujeto a que se registre ese documento en las oficinas de registro de instrumentos públicos o de pronto en la Cámara de Comercio, pues la tarifa para ese tipo de instrumentos que no tienen un monto oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, no se salva el cobro. Puede que usted diga, esto como no tiene cobro, entonces no vamos a tener que pagar nada. Le tocará entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Okay? Luego viene lo que es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, que es el impuesto a los vicios. Si quieres saber más sobre este impuesto, por favor consulte las leyes 223 de 1995 y 1816 de 2016. Y para el caso de Bogotá, vea por favor el decreto distrital 352 de 2002. ¿Ok? Digamos que el hecho generador de este impuesto específico, ¿sí? Del impuesto a los vicios, eh, digamos que es el consumo o la compra de esos cigarrillos, de esas cervezas y de esos licores. Cuando hablo de licores, ahí estamos incluyendo los vinos, los aperitivos y todo ese poco de trago que ustedes ya conocen de una u otra manera. Pero básicamente, digamos que este es el impuesto con el que una administración territorial literalmente se pega un tiro en el pie. Y perdónenme la expresión, pero ¿yo qué hago como gobernador? Usted sí ha visto, por ejemplo, cuando va llegando, bueno, aquí en Bogotá, pues viajamos mucho al Tolima, a Girardot, a Melgar, todos estos pueblos cercanos que son muy calientes. Entonces, y es muy chévere. Entonces baja uno y tan pronto usted va entrando a cada uno de esos municipios o está ya pasando de un departamento a otro, lo primero que le dicen es aguardiente taparroja, toma y serás feliz, libérate, ven, relájate, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Es decir, incitando a que la ciudadanía obviamente consuma ese tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque esa empresa de licores es de propiedad en su mayoría del departamento. Entonces, es decir, de la gobernación. En ese tipo de situaciones, pues entonces, entre más venda, pues van a ser muchas malas utilidades que va a tener esa empresa y esas utilidades se le destinan al departamento directamente. Entonces, pues digamos que eso es lo que promueve el gobierno para que la gente consuma eso. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente ese tipo de consumo, por ejemplo, el incentivo a que la gente fume, pues hombre, ¿eso en qué deriva? En enfermedades pulmonares, en enfermedades inclusive para personas que no fuman, etcétera, etcétera. ¿Y eso en qué redunda? Pues obviamente eso afecta el sistema de salud del departamento.
¿sí? Les van a tener que invertir en más compra de equipos, en traer más personal calificado, porque las enfermedades están subiendo de nivel, porque todo ese tipo de cosas se incrementan, ¿ok? Entonces, a eso hago referencia cuando digo que la gobernación se pega un tiro en el pie con esto, porque lo que le entra vía utilidad de la venta de este tipo de vicios, pues se lo tiene que invertir al sistema de salud. Entonces no está haciendo absolutamente nada. Con el tema de cervezas y bebidas alcohólicas, pues mucho peor. ¿Por qué? Porque eso genera más problemas de salud, ¿sí? Entonces que temas de diabetes, que el tema del hígado, que un poco de situaciones, sin contar los problemas, ¿cómo se diría? Esas riñas y peleas que se forman porque la persona está tomada o porque, eh, digamos que no se supo controlar en ese momento y eso derivó en una pelea, en una riña. De pronto hay heridos, de pronto el tema se agranda tanto que puede terminar muy mal. Entonces, por eso digo que ese tipo de impuesto es pegarse un tiro en el pie cuando el gobernador hace publicidad para que la gente consuma esto. ¿Por qué? Porque los ingresos los va a tener que gastar en otro tipo de sectores, la salud sobre todo. Entonces, digamos que aquí, descomponiendo este tipo de impuesto, porque ahí hay tres tipos de productos, miremos primero los cigarrillos. Este tipo de impuesto a los cigarrillos, digamos que está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público. Digamos que ese precio de venta al público es un precio que está certificado por el DANE. eh, y digamos que sobre esos cigarrillos, digamos que esa tarifa de ese impuesto sobre la venta de esos cigarrillos es del 10% y además tiene un componente específico que se trata de un valor fijo por cajetilla de 20 unidades, el cual varía según el tipo de producto. ¿Ok? Pero básicamente es eso. Una tarifa del 10% del precio de venta al público y un componente adicional que se trata de un valor que también es fijo por cada venta de cajetilla de 20 unidades. Eh, Luego, en el tema de las cervezas, eh, digamos que el impuesto al consumo de cerveza es del 48%. ¿Sí? Imagínense, si una cerveza usted la toma en 3.000 pesos, ¿por cuánto cree que la produjeron para poderle destinar 48% de ese precio de venta al impuesto al consumo de la cerveza? ¿Ah? Ese 48% está dividido en 20% que aplica para refajos y mezclas. Bueno, digamos que el 48% es el impuesto, es la tarifa general, pero cuando se habla de refajos y mezclas de bebidas alcohólicas, pues a esos no les aplican el 48%, sino que les cobran únicamente el 20%. Y la base gravable de este impuesto al consumo de la cerveza es el precio de venta al detallista. Entonces, sobre esos 3.000 pesos de esa cerveza que usted se está tomando, el 48% va para impuestos. ¿Ok? Entonces, imagínese la calidad del producto que se está tomando, porque pues dicen, no, pues esto no nos deja nada de ganancia, imagínese, la mitad de la lleva el Estado, el departamento, pues ya uno ve que la cerveza no es hecha a base de cebada, sino que es más bien hecha como a base de repollo. Pero bueno, y en el caso de los productores extranjeros, porque aquí vemos mucho trago importado, el precio de venta al detallista se determina como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo todos los gravámenes arancelarios y adicionando eh, un margen de comercialización equivalente al 30%. ¿Ok? Entonces, de esa manera se calcula ese tipo de impuesto. Y el último, el impuesto a las bebidas alcohólicas o el consumo de licores. Digamos que ese impuesto está compuesto por un componente. Ay, ¿en serio? ¿No me están escuchando? Hola, ¿no me escuchan? Sí, señor, Sí, yo lo profe, escucho sí lo perfectamente. escuchamos. Ay, gracias. Sí, no sé, de pronto la persona que indicó que no se escuchaba, pues mirar el audio del equipo, sino salir y volver a ingresar, que muchas veces eso funciona. Entonces, como les decía, ese impuesto a los licores, digamos que está compuesto por eh, digamos que se aplica ese impuesto al precio de venta al público, ¿sí? Antes de impuestos y
participación que está certificada por el DANE, a una tarifa del 25% para licores y de un 20% para vinos, y además tiene un componente específico que varía según los grados ¿cómo se dice? Alcoholométricos de cada licor o de cada vino. Entonces, imagínense, si eso pasa acá en Colombia, que está tan altamente grabado ese tema de, sobre todo las bebidas alcohólicas, imagínense lo que pasa en los países nórdicos. Cuando hablo de los países nórdicos, estamos haciendo referencia a Suecia, Finlandia, ¿qué otro país está allá? Noruega. Y estos países son de pronto los países que más altamente tienen grabado los licores. Bueno, en general las bebidas alcohólicas. Bueno, y otro país que lo tiene altamente grabado es Islandia. Entonces, esos países, ¿qué hacen? Dicen, mire, pues bueno, parta del hecho, ubíquese por favor al norte de Europa. Si usted nada más está pasando de Francia a Alemania y ya siente el frío, imagínense llegar más arriba. Entonces, el frío es terrible, ¿sí? Y en época de invierno eso es tenaz. Entonces, ¿usted qué hace? Pues a la colombiana usted se toma un aguardiente para quitarse el frío. Allá se toma un vodka, ¿sí? O se toma otro trago un poquito más fino, un whisky, pero ese trago es absolutamente caro porque tiene más o menos una tarifa de impuesto sobre esas bebidas alcohólicas que oscilan entre el 60 y el 70%. Es decir, para que la gente no consuma trago. Así están diseñados esos impuestos, lo cual está bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que entonces se inventaron unos tours que hacen en barco por todo el mar Báltico, y esos tours en esos barcos lo que hacen es una tremenda fiesta en esos barcos, en donde, claro, pues ahí eso ya es el trago, estamos hablando de trago de contrabando, porque el contrabando no solo se ve en Bogotá, en Colombia, sino que también se ve por allá en Europa. Entonces usted va a encontrar el trago que sin estampilla, sin cobros adicionales ni nada, usted se pega la borrachera del siglo ese día en ese barco, porque eso es un desorden total, ¿sí? Pero a ese extremo le toca llegar a la gente. Si usted quiere tomar un trago para que no le salga tan caro, alquile un tour de esos y tome trago todo el que quiera en el mar, ¿ok? Que si es chévere, pues en el mar, ¿qué disfruta usted el mar de noche? No ve nada, ¿sí? Y aparte con ese frío tan tenaz, pues usted lo que menos quiere es asomarse, ¿sí? Entonces se queda ahí metido, pero pues se toma sus tragos a un precio mucho más económico, ¿ok? Y ni hablemos de lo que pasa en Rusia, que Rusia es muchísimo peor en el sentido en que las familias, digamos que acá en Colombia es muy común que usted vea que en las fincas, pues las personas, como tienen terreno, cultivan maíz, cultivan de pronto, tienen por ahí un cultivito de papa, de pronto algunos cultivan hierbas aromáticas, en fin, le sacan algo de provecho a esa tierra. En Rusia no hacen eso, en Rusia lo que tienen es destileras de vodka. Allá en los sótanos montan todo su sistema para destilar vodka y muchas de las familias producen su propio vodka. Entonces, imagínense, pero es que el frío, o sea, ha llegado a temperaturas de 40 a 45 grados bajo cero. Eso es inmensamente difícil poder vivir de esa manera. ¿Y esa gente qué hace? Pues se toma sus tragos. ¿Qué ocurre? Que como usted lo produce, pues claro, usted no dice que ay, yo tengo una destilera y entonces voy a pagar. ¿Cuánto me cobra qué impuestos debo pagar? Cero, usted queda callado. Entonces usted produce su trago, usted se lo toma y como lo tiene ahí, pues va adquiriendo esa adicción a ese trago. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es época de invierno, esas personas sacan el traguito, o bueno, peor, usted se toma esos tragos en su casa y le da por salir. ¿Quién sale a una calle a 45 grados bajo cero? Usted abre la puerta y se queda ahí congelado, como hacen en las caricaturas, que se quedó ahí, da un paso y el paso le quedó en el aire y se congeló. Así pasa en Rusia. Entonces, cuando usted sale a la calle, de pronto, voy a ir a hablar con unos amigos y sale y siguen tomando y eso, ¿qué pasa? Que el frío más el alcohol a usted le genera sueño, eso lo arrulla a usted, y más si va usted con una buena chaqueta, va bien cubierto, usted calientico, con tragos, y se sienta en un parque, hermano, ahí se quedó dormido. ¿Y qué pasa cuando una persona se duerme en un parque en invierno en Rusia?
que por lo general le tienen que amputar dedos, sean los dedos de los pies o los dedos de las manos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no, mucha gente se quedaba ahí dormida y se moría, le daba hipotermia, literalmente. Entonces, al gobierno le tocó crear un cuerpo de policía que se encargara única y exclusivamente de en las noches visitar parques, barrios de mucha trayectoria de consumo de licor o barrios en donde hay muchos borrachos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para recoger a esos borrachos que se quedan dormidos en la calle, llevárselos para la cárcel, o sea, a la estación de policía, allá los encarcelan. Obviamente es una estación de policía con calefacción, pero ahí duerme tranquilo el tipo, pasa su borrachera, se levanta en qué guayabo tan terrible y le tienen su factura y dicen, mi querido amigo, usted lo tuvimos que ir a recoger, usted nos está debiendo lo que le cobramos a toda persona que se queda acá en la estación de servicio y le pasan su factura. ¿Okay? Entonces, bueno, pero a la larga uno dice, bueno, me salvaron, ¿sí? O sea, pudo haber perdido una mano, pudo haber perdido un pie, hasta se pudo haber muerto, literalmente. Lo que hicieron fue salvarlo. Pero mire que le toca al gobierno invertir en ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿hasta dónde llega el tema? Pues esto puede trascender impresionantemente. El alcohol genera muchos problemas, no solamente de salud, sino también de carácter social y familiar. Entonces, pues digamos que la lección ahí es, hombre, no tratar de no consumir ese tipo de bebidas porque a la larga le generan más problema eh, y sobre todo a un corto plazo. Este no es tan digamos que el trago es mucho más adictivo que las mismas drogas alucinógenas porque pues usted la consigue en cualquier lado, usted se la puede tomar en cualquier lado, con amigos está socialmente bien visto, lo que no pasa pues con las otras drogas, en donde pues ya digamos que hay un poquito más de rechazo social y pues eso puede hacer que las personas se cohíban, con el trago no, entonces está mucho más abierto y yo creo que aquí en Colombia jugamos con esa doble moral, sancionamos al marihuanero que está en el parque y uno entiende, sí, porque es que en el parque hay niños, eso está bien, tratar de sacarlos de ahí, pero el problema no son ellos, el problema es el narcotráfico tan terrible, las grandes mafias, ponerse a perseguir a un marihuanero de estos, ¿sí? Es desgastar a la policía, poner a la policía a hacer actividades que realmente para las cuales no está diseñada, que es perseguir drogadictos o ese tipo de cosas, cuando el verdadero problema son los carteles, son esas grandes mafias que hay alrededor de todo eso. Aquí nos podemos poner a hablar y no terminamos de ese tipo de situaciones. Pero bueno, el otro impuesto importante es el de vehículos automotores. Si quiere leer y aprender más sobre impuestos de vehículos, por favor, consulte la ley 488 del 98 y para el caso de Bogotá, el decreto distrital 352 del 2002. Entonces, básicamente este impuesto de vehículos automotores grava la propiedad o digamos que la tenencia de un vehículo. ¿Okay? Aunque es un impuesto departamental, para el caso de Bogotá, el sujeto activo no es el departamento, en el caso, digamos que sería Cundinamarca, sino que el sujeto activo viene siendo el distrito capital de Bogotá. Por su tamaño, por su envergadura, por todo lo que tiene hoy en día Bogotá, pues ya casi que se ve más, es como un mismo departamento. ¿Okay? Y básicamente la base para liquidar el impuesto sobre vehículos, digamos que es el valor del avalúo comercial y ese avalúo comercial lo fija cada año el Ministerio de Transporte mediante una resolución. Entonces, no es que usted diga, ah, mi carro se desvalorizó, entonces yo lo compré en 50 millones y no, yo por ahí le pegó una estrellada y entonces ya vale 30. No, señor, usted no da el precio del vehículo. El avalúo lo da directamente el Ministerio de Transporte y saca unas tarifas. Con base en esas tarifas, por eso es que es impuesto, por lo menos acá en Bogotá, no sé en otras ciudades, pero en Bogotá ese impuesto le llega ya liquidado, usted le llega la tarifa y le da, tiene que pagar tanto, si quiere ganarse el 10% de descuento, paga hasta tal fecha, si no, entonces pleno hasta tal otra, ¿listo? Y ya de ahí para adelante usted mira a ver cuál es la que decide.
pero no tiene usted que diligenciar el formulario, no tiene que entrar a mirar qué tarifa es la que debe aplicar, cero. Eso ya lo liquida, ¿por qué? Porque ya saben cuál es su vehículo, la marca que tiene, la marca de ese vehículo, el cilindraje, el modelo, y con base en eso liquidan ese impuesto. ¿Ok? Entonces, sale básicamente, ¿por qué? Porque el Ministerio de Transporte realiza un avalúo comercial y con base en ese avalúo se ubica esa tarifa. Entonces, digamos que específicamente en Bogotá, las tarifas que aplican para el cobro de este tipo de impuesto oscilan entre el 1,5% y el 3,5% del valor comercial de ese vehículo que lo ha tasado el Ministerio de Transporte. ¿Ok? Y es responsable de este impuesto el propietario o el poseedor de ese vehículo, incluidos los vehículos de transporte público. ¿Ok? Digamos que este impuesto de vehículos se causa el 1 de enero de cada año. Sin embargo, en el caso de los vehículos automotores nuevos, cuando usted va a comprar un carro nuevo, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción de ese vehículo en el registro terrestre automotor. Que pues básicamente ahí deberá coincidir con la fecha de la factura de venta o en la fecha de la solicitud de, eso se llama, en una palabra rara, bueno, se me olvidó ahorita que internación se llama. Es decir, usted puede tener, digamos que esa fecha de solicitud debe corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de la solicitud de internación de ese vehículo. Eh, y ahora sí, podemos entrar a hablar específicamente ya de lo que son esos ingresos municipales y básicamente pues vamos a hablar de cuál es el aporte de estos tipos de ingreso al total de ingresos municipales. ¿Ok? Digamos que existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta ese municipio. Y ese es un factor muy importante para los administradores locales. ¿Por qué es tan importante? Porque les permite a esos administradores locales saber con qué recursos disponen para poder ejecutar sus programas de gobierno y con cuánto de esos recursos no pueden disponer libremente. ¿Qué es lo que pasa? Que usted no puede llegar a lanzarse de alcalde o de gobernador porque tiene buena pinta, ¿sí? Porque tiene un apellido prestante. No, usted por un plan de gobierno que va a desarrollar en caso que usted sea elegido alcalde o gobernador. Entonces, con base en ese plan de gobierno, se supone que cuando a usted lo elijan, usted tiene que entrar a desarrollar ese plan de gobierno. Por eso es que el afán de Petro es el de cumplir todas esas promesas, porque él dejó todo ese proyecto. Cuando se fue a registrar cuando se fue a inscribir en la registraduría, él llevó su plan de gobierno y en ese plan de gobierno decía, bueno, reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud, plan nacional de desarrollo, reforma tributaria, todo eso lo metió y eso hace que Gustavo Petro se vea obligado a cumplir con ese plan. No solamente Gustavo Petro, todos los gobernadores y alcaldes y presidentes que de aquí en adelante salgan tienen que llegar con un plan de gobierno y es ese plan de gobierno al que se le hace seguimiento. Por eso es que a nivel de alcaldes y gobernadores existe la destitución. Porque cuando usted como habitante de una de esas ciudades encuentra que no se están cumpliendo o se está desarrollando lo que realmente prometió en su programa, ¿cómo se dice? En su proceso de elección de ese candidato, pues básicamente ahí uno entra y pueda echar mano de esa figura que es la revocatoria del mandato. ¿Okay? La revocatoria no aplica para el gobierno, pero el gobierno igual tiene que llegar con un plan de gobierno y sobre ese plan de gobierno es que se evalúan las políticas públicas que crea ese gobierno. Entonces, eh, por eso es que usted escucha tanto a Petro cuando habla por algún medio diciendo, pero es que eso fue lo que yo prometí en campaña, acabar con el petróleo. ¿Por qué vamos a ser el único país que va a acabar con el petróleo? Pero pues digamos que fue promesa de campaña, está dentro de su plan de gobierno y entonces va a tener que explicar por qué no lo va a acabar o por qué lo va a acabar paulatinamente, cuando él había dicho que lo quería acabar de una vez.
Entonces, pues digamos que ese tipo de situaciones son básicamente promesas de campaña que quedan dentro de un plan de gobierno que se tiene que ejecutar y que en caso que no se ejecute, vienen los procesos de revocatoria. ¿Cómo se hace un proceso de revocatoria? A punta de firmas de los ciudadanos. Si se identifican no sé cuántas firmas, eso depende de la cantidad de votos con las que eligieron al candidato y dependiendo de eso miran el porcentaje o el umbral y si se consiguen esas firmas para la revocatoria, se destituye a ese alcalde. Pero eso le dan vueltas y vueltas y vueltas y casi no termina en nada. Pero es una opción, ¿ok? Entonces, eso como para tenerlo presente. ¿Por qué? Porque esos ingresos se supone que los alcaldes y gobernadores tienen que dedicarlos o destinarlos al desarrollo de su plan de gobierno, ¿ok? Y dentro de eso, ya lo vamos a ver, se contempla un ítem que se denomina las transferencias de la nación. Y esas transferencias de la nación tiene que saber el gobierno local, qué de eso le puede cambiar la destinación o a qué no le puede cambiar la destinación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hablar específicamente de los tipos de ingreso y su disponibilidad. Eh, Vamos a hablar también de los gastos y del proceso para elaborar un presupuesto municipal. Entonces, básicamente, los municipios tienen tres tipos de ingresos. El primero, todo lo que tiene que ver con los recursos propios que digamos que está calculado en que lo que recaudan vía impuestos propios del municipio representan el 32% del 100% de los ingresos de un municipio. Esto es un promedio a nivel nacional. No significa que todos los municipios recauden 32%. Hay unos que recaudan muchísimo más, hay otros que recaudan muchísimo menos porque son muy pobres, ¿ok? Pero es el promedio, 32%. Luego viene los recursos de capital, ¿sí? Esos recursos de capital provienen de participaciones de los recursos del gobierno nacional llamados contablemente transferencias, es decir, es lo que el gobierno nacional central le transfiere a el gobierno local, a ese municipio o a ese departamento, en donde la DIAN le dice, mire, yo en su municipio recaudé tantos miles de millones en IVA, en retención a la fuente, en impoconsumo, en renta, entonces lo que a usted le corresponde es esta plática y se la transfiere. Pero esa plática no se la puede gastar así nomás. No es que, ay, ya me llegó la plata, ahora sí, hagamos fiestas y desordenémonos. No, eso tiene una destinación específica. Y por último, viene lo que son las transferencias de la nación que representan el 43%. Eh, Perdón, aquí digamos que este era el primero, este fue el segundo, con el que hablé acerca de las transferencias de la nación, que no son de libre destinación, y luego tienen los recursos de capital, que es el tercer ítem. Ese tercer ítem hace referencia a las utilidades que dan las empresas en las cuales ese departamento o ese municipio es propietario o tiene acción, tiene la mayoría del control de esa empresa. Entonces eso genera unos ingresos y gracias a esos ingresos se transfieren directamente al presupuesto de ese municipio, de ese departamento. Pero también, digamos que viene un tema muy importante y que le duele muchísimo a los municipios y es el endeudamiento. ¿Por qué? Porque si usted pasa igual que en la nación, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los ingresos corrientes y de los recursos de capital? Y dentro de los recursos de capital está la deuda interna y la deuda externa. Pues precisamente eso también lo tienen los municipios y los departamentos. Los departamentos y municipios se pueden endeudar dentro de Colombia o fuera de Colombia, como lo que pasó con los bonos de agua de Carrasquilla, en donde a través de una empresa holding que crearon en Panamá, eh, pues les vendían a los municipios el servicio de agua y alcantarillado. Y eso se lo vendieron a unos precios exorbitantemente carísimos. ¿Ok? Porque entonces, ¿eso qué hizo? Dejó endeudados a todos esos municipios. Y eso hace parte de estos recursos de capital que representan el 25% de los ingresos. Entonces, mire, recursos propios 32% y recursos de capital el 25% y apenas tenemos el 58%. El excedente son única y exclusivamente transferencias de la nación. Esos recaudos que hace la DIAN en esos municipios vía impuestos como IVA, retefuente, impoconsumo, al patrimonio,
declaración de renta, etcétera, etcétera, calcula cuánto es lo que le corresponde a cada municipio y le comienza a transferir. ¿Listo? También, digamos que dentro de esto hay unos ingresos municipales por concepto de regalías. Sin embargo, esas regalías no están incluidas dentro del presupuesto municipal. Y ahorita les explico por qué. Entonces, básicamente, este es el componente de los tipos de ingresos municipales que existen en el marco de esos impuestos territoriales. ¿Ok? Ahora, digamos que dentro de cada una de esas categorías, ¿sí? De recursos propios, de transferencias de la nación o de recursos de capital, mmm, digamos que veíamos, digamos que existen unos recursos adicionales que son, por ejemplo, los siguientes. Digamos que hay unos recursos que son de libre destinación, eso digamos que está en el marco de la ley 617 del 2001 y se entiende que esos recursos de libre destinación pues básicamente provienen por ingresos corrientes que ha recibido ese municipio o ese departamento y esos ingresos corrientes se les excluye lo que son las rentas de destinación específica. Digamos que, ¿qué son esas rentas de destinación específica? Esas rentas son un tipo de rentas que están eh, destinadas por ley o por un acto administrativo para que se dirijan a un fin determinado. O sea, no las puede disponer libremente ese alcalde o gobernador. Eh, Básicamente, entonces, esos recursos que son de libre destinación, es decir, que la administración pública del municipio puede decidir hacia qué tipo de gasto ordenarlos, y más adelante cuando hablemos de los gastos, porque aquí estamos en ingresos, cuando hablemos de los gastos vamos a ver mucho más en detalle esto, y hay otros ingresos que son de destinación específica. ¿Y eso qué significa? Que ya están supeditados para gastarse en un sector o en una actividad específica. ¿Listo? Entonces, los de libre destinación son chéveres porque es que usted lo puede gastar en lo que se le ocurra y no tiene que, bueno, tiene que rendir cuentas, pero digamos que, ¿por qué se gastó eso? Ah, sí, porque vi la necesidad y teníamos la plata para hacerlo. Ah, bueno, sí. Pero con los de destinación específica no se puede dar ese lujo. Si a mí me mandan vía transferencias 1.000 millones de pesos, yo esos 1.000 millones tengo que justificar que me los gasté o en salud o en educación. ¿Sí? Si me gasté así fueran 50.000 pesos en otra cosa, ahí ya estamos incurriendo en un delito público. ¿Ok? Digamos que vamos a analizar en primera instancia la primera sección denominada recursos propios que representan el 32% de los ingresos de un municipio o de un departamento. ¿Qué son los recursos propios? Son aquellos recursos que han sido generados directamente por el municipio y que se pueden obtener de diferentes formas, por ingresos tributarios, digamos que de esos recursos propios, todo lo que proviene de ingresos tributarios son más o menos el 87-88%. Entonces, de esos recursos propios, que representan el 32% del total de los ingresos, esos recursos propios están divididos más o menos en un 83% vía impuestos que recauda el mismo municipio, ¿sí? O el mismo departamento, ese 83%, eh, y todo lo que son tasas, multas y contribuciones representan el otro, más o menos sería, perdón, esto es aquí el 87% lo que representa el recaudo de impuestos dentro del municipio, aquí sería el 13% de ingresos que provienen de tasas, multas y contribuciones que también se recaudan. ¿Ok? Mm, Básicamente, digamos que ahí en este tema es importante hablar entonces de esos ingresos tributarios. ¿Por qué ingresos tributarios? Porque estamos hablando de recursos propios y dijimos que esos recursos propios, el 87% provienen de los impuestos. Entonces vamos a tener que mirar cuáles son esos impuestos que se están cobrando. Entonces, por eso aquí hablamos acerca de lo que son los ingresos tributarios. Estos ingresos tributarios son los que les digo que representan
el 87% del total de ingresos que recauda un municipio o un departamento. Y básicamente estos ingresos son los que se obtienen vía cobro de impuestos locales que están contemplados en dónde. No en el Estatuto Tributario Nacional, en el Estatuto Tributario de, de ese departamento, de ese municipio, y también está contemplado en otras normas que regulan esa materia. Entonces, básicamente estos ingresos se catalogan dentro de los de libre destinación, es decir, yo puedo recaudar estos dineros y le puedo destinar dinero a, qué sé yo, ocurrió una catástrofe, ok, destino plata para suplir esa necesidad que se está presentando, ok, o sea, es de libre destinación. Digamos que estos ingresos, entonces, como les decía, se catalogan dentro de los de libre destinación. ¿Por qué dentro de los de libre destinación? Porque la administración territorial puede disponer de ellos eh, orientándolos a los sectores que esa administración considere y lo puede hacer de acuerdo a sus prioridades. Y entre esos ingresos tenemos, en primera instancia, el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Que recauda a nivel nacional 8.4 billones de pesos. ¿Okay? Con este impuesto de industria y comercio se grava la realización de que de actividades tanto industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero, directa o indirectamente. Otro impuesto que también se recauda es el predial unificado, que recauda en promedio a nivel nacional 7.9 billones de pesos. ¿Okay? Ese predial unificado hace referencia, digamos que es un tributo que se cobra de forma anual y grava la propiedad o grava la posesión de inmuebles que están ubicados dentro de la jurisdicción de ese municipio. Entonces, le va a llegar cada año una facturita en donde le dice, mire, su predial para este año es de tanto, ¿ok? Y eso habrá que sacar los recursos para poderlo pagar. Y aquí podemos hablar todo lo que se quiera frente a este predial, que es eh, un impuesto que está muy obsoleto. ¿Obsoleto por qué? Porque el valor de la tierra, sobre todo en sector rural, está muy devaluado. ¿Ok? Entonces, lo que vale la tierra hoy en día allá en el sector rural no tiene nada que ver, o sea, se tiene por una devaluación bastante alta gracias a que el Instituto Geográfico Agustín Coaxi, que es el que hace esas valorizaciones de esos predios, no lo ha hecho. ¿Okay? Entonces eso tiene un rezago más o menos de unos 20 años en donde no se les hace ningún tipo de actualización de predial y eso es lo que tiene también en vilo el recaudo de ese tipo de impuesto en esos departamentos y municipios. Otro factor importante por el cual se recauda bastante es 2.9 billones de pesos vía otros impuestos indirectos. Entonces, mire que entre industria y comercio y predial se recaudan prácticamente 16 billones. ¿Ok? Y ya lo otro empieza a ser mucho más pequeño. Otros impuestos apenas recaudan 3 billones. Todo lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina recauda 1.5 billones de pesos. Estampillas, digamos que se recauda 1.1 billón de pesos, ¿sí? Esto de estampillas es un impuesto que cuenta con una autorización legal específica para que las asambleas o los consejos municipales lo adopten en su respectiva jurisdicción. Pero ese impuesto, ese recaudo que se hace vía estampillas, eso tiene una destinación específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, ok, vamos a cobrar estampilla en Bucaramanga porque necesitamos destinar recursos para la Universidad de UIS, la Industrial de Santander. Entonces, tiene esa destinación específica. Esos recursos que se recojan de esas estampillas se les deben trasladar directamente a la Universidad UIS en Bucaramanga. ¿Ok? Lo otro es, se recauda 1 billón de pesos por alumbrado público. En Bogotá todavía no lo cobran, pero en muchas ciudades ya lo están cobrando. Entonces eso incrementa el pago de la facturita de luz que nos llega mensualmente. Otro factor importante de recaudo es la delineación y el urbanismo, que recauda 420 mil millones de pesos. Esa delineación y urbanismo, pues básicamente es un impuesto que recae sobre la construcción o refacción de edificios. Pero ahí no mueren los ingresos, hay más ingresos tributarios, ¿como cuáles?
tenemos lo que es avisos y tableros, que recauda 364.000 millones, teléfonos, que recauda 73.000 millones, circulación y tránsito por transporte público, 30.000 millones, publicidad exterior visual por 19.000 millones, degüello de ganado menor, 10.000 millones, impuesto de ocupación de vías, digamos que ya está por debajo de los 1.000 millones, no significa que no recaude nada, sino que por debajo de los 1.000 millones, pues ya como que uno dice, ah, son cifras muy pequeñas y como que no las cuento. Eso pasa con ese impuesto de ocupación de vías y también con el registro de marcas y herretes. ¿Qué es una marca y un herrete? Es esas cosas metálicas con las que se marca el ganado, que las calientan y le ponen eso ahí en el lomo al ganado. Esas cosas de esas marcas y herretes, ¿ok? Entonces, pues, habrá que tener en cuenta todo esto para poder contemplar ese tipo de situaciones. Eh, bueno, ¿qué es esto del el ganado menor? Porque lo pasé por alto, el degüello de ganado menor. Digamos que ese degüello de ganado menor se refiere a las llamadas reses menores. ¿Qué son las reses menores? Las cabras y las ovejas. Entonces, ahí básicamente con ese impuesto lo que se graba es el sacrificio de ganado menor en jurisdicción de ese municipio. El impuesto de ocupación de vías, pues es un impuesto de ocupación a los andenes, de ocupación a las vías con materiales destinados a las obras, así como los campamentos provisionales. Y el de marcas y herretes, que ya se los expliqué. ¿Ok? Aquí vale la pena mencionar que no todas las entidades territoriales necesariamente se cobran todos los impuestos que estamos señalando acá, porque esto, imagínense con 3 y 4, 7, 14 impuestos en un mismo municipio, revienta a cualquier ciudadano. O sea, no hay bolsillo que aguante para eso. Entonces, algunos cobran estampillas, otros no lo cobran, otros cobran teléfonos, otros no, etcétera, etcétera. Eso frente a lo que son los ingresos tributarios. Miremos los ingresos que provienen de tasas, multas y contribuciones. Digamos que estos son los gastos, estos son los ingresos que representan el 13% de los ingresos de un municipio o de un departamento y el otro 87% de lo que representan esos ingresos tributarios. ¿Ok? Aquí, hablando de las tasas, multas y contribuciones, digamos que son esos ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio que ha prestado la nación, y eso se conoce como tasas, o por pagos por infracciones cometidas, que se conoce como las multas, o contribuciones especiales aprobadas por acuerdos del Consejo Municipal, que se conoce como contribuciones, que son pagos que realizan los ciudadanos para beneficio individual o para un grupo en particular. Por ejemplo, la contribución a la valorización, que beneficia al grupo de habitantes en las zonas en las que se realizan dichas obras y que derivan en ese cobro. Se incluyen en esta clasificación de tasas, multas y contribuciones, eh, digamos que esos ingresos por cuenta de ventas de bienes y de servicios que han sido prestados por parte del municipio. Los ingresos por cuenta de tasas, multas y contribuciones se consideran de libre destinación. Y en este rubro se encuentran los siguientes cobros. Entonces ahí, como vemos en diapositiva, tenemos lo que es todo el tema de intereses moratorios, que recaudan 666.000 millones, tránsito y transporte 440.000, otras multas y sanciones 438.000 millones, contribución a la valorización 165.000 millones, otras ventajas, bienes y servicios de 141.000 millones, los recargos, ingresos que se consideran, esos recargos como ingresos recaudados por pagos fuera de tiempo de otras obligaciones, 136.000 millones, servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, 114.000 millones, arrendamientos, 92.000 millones, expedición de certificados de paz y salvo, 56.000 millones, multas de gobierno, 50.000 millones y licencias y patentes de funcionamiento por el orden de los 14.000 millones de pesos. Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con los recursos propios, ya es un tema avanzado, y
Nos falta entonces lo que son las eh, transferencias de la nación, que es el rubro más grueso de todo el presupuesto nacional. En este tipo de casos, digamos que los recursos que provienen de los dineros que recauda el gobierno nacional, es decir, todo lo que son las participaciones o transferencias de la nación, esas transferencias se realizan principalmente por medio del llamado Sistema General de Participaciones, el famoso SGP. Ese SGP o Sistema General de Participaciones es el sistema mediante el cual se distribuyen los recursos del gobierno nacional. ¿A quién? A los municipios o a los departamentos o distritos y resguardos indígenas y se pueden considerar recursos de destinación específica dado que su uso ya está destinado por el tipo de transferencia. Digamos que hilando más fino, los recursos de ese sistema general de participación se destinan a educación, salud, agua potable y saneamiento, también a temas de inversiones con propósito general y asignaciones especiales. Adicionalmente, digamos que existen otros tipos de transferencias para ciertos municipios que también tienen una destinación específica. Entre esos están los siguientes. Tenemos todo lo que hace referencia a las transferencias del recaudo del IVA a los departamentos que constituían los antiguos territorios nacionales. Es decir, el gobierno nacional le entrega una fracción del recaudo del IVA de todos en el país a San Andrés y Providencia, a Arauca, a Casanare, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía, Baupés y el Bichada. ¿Por qué? Porque eso es lo que se considera que antiguamente se le decían territorios nacionales. ¿Okay? También se considera que los subsidios para movilización de personeros, en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con las transferencias a los municipios de las empresas generadoras de energía, pero energía hidroeléctrica y los recursos de la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. ¿Okay? Y el otro ítem tiene que ver con las transferencias de la nación que son de libre destinación, que esas sí son, digamos que aquí hay dos transferencias, una que ya la vimos que no tiene libre destinación y otra que sí tiene libre destinación. Entonces aquí vale la pena mencionar que los municipios del país se categorizan de 1 a 6, más una categoría especial. Dependiendo de su población, dependiendo de sus ingresos corrientes de libre destinación o importancia económica, el peso relativo que representa el Producto Interno Bruto en cada uno de los municipios dentro de su departamento, calculado por el Departamento de Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, digamos que todos los ingresos señalados hasta el momento, propios y de transferencias, independientemente de su destinación, se denominan ingresos corrientes. ¿Por qué ingresos corrientes? Dado que son recibidos recurrentemente, es decir, cada año nos entra esa platica. Esto significa que con una alta probabilidad la administración del municipio podrá contar con ellos para financiar su operación. ¿Okay? Y aquí entonces vienen los otros recursos que son los recursos de capital, que representan el 25%. Digamos que estos recursos de capital corresponden a diferentes tipos de ingreso que entran a la entidad territorial y que no son recurrentes, por lo cual la administración debe tener en cuenta ese factor para estructurar su presupuesto y la utilización de esos recursos. Y algunos de esos tipos de recursos son de destinación específica y otros de libre destinación, digamos que dependiendo de su origen, y se clasifican de la siguiente forma. Entonces, estos recursos de capital tienen unos recursos del balance, es decir, los superávits, cuando hay superávit, cuando hay utilidad por distribuir, pues obviamente al Estado le reparten. Tenemos ahí los recursos del crédito, que esta vez no los podemos desarrollar. Esos recursos del crédito, pues básicamente hace referencia al nivel de endeudamiento que puede llegar a tener un gobierno municipal o departamental. Todo lo que tiene que ver con los rendimientos financieros. Eh, 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 eh,
perdón, no recursos, sino rendimientos financieros. Estos rendimientos financieros, eh, digamos que son los que el municipio obtiene por la inversión de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores mediante diversos instrumentos tales como bonos, títulos o CDTs, entre otros. Entonces, mire que frente a este ítem, eh, digamos que frente al tema de los recursos financieros, pues son los que el municipio obtiene por la inversión de recursos en el mercado de capitales o títulos valores. Es decir, pues valdría la pena contemplar eso también como para incrementar un poco los recursos que se deben gastar eh, dentro de la ciudad. Cuando se trata de rendimientos financieros correspondientes a recursos del Sistema General de Participación, se deben usar para los mismos sectores, por ejemplo, salud, educación, eh, a los que están destinados los recursos que les dieron como origen, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con los famosos excedentes de empresas, que son pues prácticamente las utilidades. En quinto lugar, tenemos la venta de activos, que son unos ingresos que se generan por venta de activos pertenecientes al municipio, como maquinaria y terreno, entre otros. En general, este tipo de recursos son de libre destinación, pero existe una restricción según la cual el 15% de los ingresos por la venta de acciones o activos de las entidades territoriales se deben destinar al pago de pasivos pensionales que están a cargo de dichas entidades. O sea que es otro recurso que no puede controlar directamente el alcalde o el gobernador. Otro ítem que vale la pena analizar, y con esto los dejo libres, habla acerca de lo que es la cofinanciación nacional o departamental. Digamos que a qué hace referencia esa cofinanciación, a que los recursos que aportan las gobernaciones o que aporta también el gobierno nacional en los casos en los que se desarrollan proyectos conjuntos. ¿Okay? A eso se le llama cofinanciación nacional o departamental. Y la última, que se denomina otros recursos. Aquí, pues digamos que dentro de esos otros recursos se contempla, o bueno, incluye lo que son las regalías indirectas, es decir, correspondientes a esos regímenes anteriores al actual, un fondo de subsidio sobre la sobretasa a la gasolina, las donaciones y otros recursos de capital. ¿Listo? Entonces eso por ese lado nos queda haciendo falta, entonces nos meteremos en la próxima sesión en tema de recursos de crédito. Ahí hablaremos de todo esto, cómo se gasta esos recursos que han captado, cómo los van a gastar y así se empieza a explicar todas esas gráficas. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda al respecto. Profe, no, por mi parte no. Yo sí le quería preguntar, era cierto que usted dijo que había una evaluación. Sí, Catalina, Eh, gracias por recordarme. Cuéntame. ¿Cuándo la va a habilitar para saber cuándo la puede Ok, hacer? perfecto. Entonces, ¿cómo opera lo del examen? Bueno, recuerden que hay un taller que hay que entregar a más tardar el domingo. Va a estar habilitada la plataforma hasta las 23:59 de la noche. No se vaya a esperar hasta las 23:59, por favor. Y el examen va a estar habilitado el sábado en la noche. No me atrevo a decirles que a las 4 de la tarde, que a las 5. No, el examen va a estar habilitado, digamos que se habilita el domingo a las 00 horas y va a estar habilitado, abierto hasta las 23:59 de la noche. Yo les mando un correo, les digo, el examen ya está habilitado, entre por tal lado, les mando unos tips, unas indicaciones para que pueda contestar el examen. ¿Ok? Entonces, el mismo sábado les envío en el transcurso de la tarde esa información para que ustedes ya vean que el examen está habilitado, ¿ok? Pero solamente va a estar habilitado por un día, el domingo. ¿Sí, sí me hice entender, Catalina? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, eso como para tenerlo presente para este fin de semana y ya tendríamos la primer nota y seguimos avanzando en el desarrollo de la materia, ¿ok? Bueno, si no es más, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia. Perdón por haberles llegado esos 5 minuticos tarde.
pero no vuelva a pasar. Ok, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Gracias, Feliz noche, Catalina, lo mismo. profe. Chao, Mayroet. Chao, Juliet. Que estén bien. Chao, Pasen Héctor. buenas noches, que descansen. Gracias, lo mismo para ti, viejo. Que estés bien.